En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos, Padre, por la misericordia que nos has dado, por tu bondad, Señor, tu cuidado, por la salud que has tenido para con nosotros, Señor, y hoy, pues gracias, Señor, también por permitirnos, Padre eterno, pues estar en estos momentos aquí dispuestos, Señor, para escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Rogamos por nuestro hermano, Señor, que hoy nos predica tu palabra, que tú lo uses grandemente y sobre todo, Señor, que tú, Padre mío, hables y abras nuestro entendimiento y nuestros corazones. Padre, que hoy podamos oír no solamente tu voz, sino poder entender todo aquello, Señor, que tienes preparado para nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, hoy te damos porque sabemos que podemos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú nos escuchas. Aun cuando pareciera que no, sabemos, Señor, que tú eres nuestro amigo y sabemos, Padre, que tú nos ayudarás y nos prestarás ayuda, Señor, siempre en el momento de la angustia o la ayuda, Señor, que necesitamos. Gracias, Padre, hoy te damos por ello. Y Padre, que sea tu Santo Espíritu que nos dirija a toda verdad, que nos enseñe y nos recuerde siempre las cosas que tú nos has dejado escritas. Gracias, Padre, hoy te damos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Me da un gusto, es un placer nuevamente poder compartir con ustedes esta mañana pues un mensaje. Como saben, estamos viendo toda una serie de parábolas, las parábolas de Jesús. Y hoy vamos a tocar la parábola
del amigo necesitado. Espero que esta mañana este mensaje sea de mucha edificación para tu vida, como lo ha sido para mí, que sea de mucha bendición. Pero, ¿qué te parece si me acompañas a orar para empezar? Vamos a iniciar primero con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Desde ahí, desde tu hogar, te pido que te inclines tu rostro y vamos a orar a nuestro bendito Padre. Señor, pues muchas gracias por esta mañana. Gracias por este nuevo día que tú has creado. Gracias, bendito Padre, porque nos das la oportunidad de poder despertar, de poder respirar, de poder sentir tu presencia, de poder compartir tu palabra, de poder también ser oidor, Señor, poder escuchar tu palabra. Y sobre todo, gracias porque nos permites poder aplicarla a nuestra vida. Señor, queremos siempre estar sujetos a tu voluntad, reconociendo siempre que tú eres nuestro Padre Celestial. Reconocemos tu soberanía, tu señorío, y reconocemos que nosotros necesitamos de ti, Señor. Esta mañana ponemos en tus manos este tiempo, que sea de bendición, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y también que nos haga receptores, Señor, receptores de tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como te decía, hoy vamos a tocar la parábola del amigo necesitado que está en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 8. Pero mira, esta parábola, antes de que entremos ahí a la parábola, quiero hacerte un preámbulo en donde la parábola tiene una enseñanza en cuanto a la oración. Pero esta parábola, ¿por qué es que la enseña? ¿Por qué la enseña Jesús en ese momento y en ese tiempo? Si nosotros vamos un poquito atrás, que es en el versículo 11 del mismo capítulo, vemos la consecuencia, fíjate, la consecuencia o el resultado de la forma en que Jesús oraba y cómo esto impactó a uno de sus discípulos. Y alrededor de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver y nos enseña la Biblia el tipo de vida que Jesús llevó, ¿sí?, durante estuvo aquí en la tierra. Vemos ahí que en los 4 evangelios nos describen las enseñanzas que Jesús siempre estuvo dependiendo del Padre, siempre estuvo en oración. Y por ejemplo, te puedo dar unos ejemplos. Dice Jesús, fíjate que Jesús oró en todos los momentos cruciales y críticos de su vida. Él lo hizo cuando fue bautizado. Él también, cuando tuvo que escoger a sus discípulos, él oró. Cuando él a veces se encontraba solo, se apartaba para ir a orar. Y él también oraba teniendo a otros a su alrededor. También la palabra nos dice que él también oró por Simón Pedro cuando Satanás lo quería zarandear. También en el huerto de Getsemaní, antes de que él fuera entregado, ¿sí?, antes de que él fuera traicionado, él también oró. Y fíjate, aún todavía cuando él estaba clavado en la cruz, él oró. Entonces vemos que la oración entre Jesús y su Padre era constante. La dependencia, fíjate, la dependencia de Jesús con su Padre era muy importante, porque lo que él estaba haciendo, los momentos o los tiempos en que él se dedicaba a orar, no era para impresionar a la demás gente, ni a sus propios discípulos, ¿no?, sino era para poder tener una relación muy cercana con su Padre. Entonces, nosotros hoy nos podríamos preguntar si la oración es tan importante en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos un hábito en donde nosotros estemos dedicándole ese tiempo para poder platicar con Dios. Tenemos ese hábito en donde nosotros podemos sentarnos, ¿sí?, y poder sentir la presencia de Dios. Mira, es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, pero
Como todo buen padre, a él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Y a veces no es nada más el dame, 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 o el pedir. No, lo que Dios quiere siempre es que nos quiere escuchar de cómo nos sentimos, porque Él sabe lo que necesitamos. Nosotros tenemos que encaminar nuestra oración a cómo nos sentimos y cómo necesitamos de Él. Entonces podemos ver desde esa perspectiva que la oración debe de fortalecer nuestra relación con Dios. La oración debe ser para acercarnos a Él, para pasar un tiempo en su presencia, para poder compartir con Él lo que ocupa o lo que hay dentro de nuestro corazón. Oramos porque nuestra relación con Dios, ¿sí?, debe ser importante y vital. Ahora, como te decía hace un momento, el estilo de oración, el hábito de la oración de Jesús impactó a algunas personas, impactó a un discípulo, ahorita lo vamos a ver. La oración en nuestra vida también debe impactar hacia afuera. No que impactemos o que de alguna forma se maraville la gente cómo oremos, no, pero sí debe de impactar por lo menos en tu familia, en tus hijos. Imagínate cuando tú te pones a orar a cualquier hora y tus hijos te dicen, papá, enséñame a orar, como tú lo haces. Estás impactando en la vida de tu hijo. No es que lo impactes como ora, sino lo impactas en su vida, para que él sea ejemplo también de ti, para que él también pueda tomar ese tiempo y dedicarle un tiempo a Dios. Te digo esto porque, mira, vamos ahí en el capítulo 11 ahí de Lucas, en el versículo 1, fíjate cómo empieza. Aconteció que estaba Jesús orando, fíjate, estaba orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces vemos cómo este discípulo es impactado por la vida, ¿sí?, por la vida con oración de Jesús. Y entonces le dice, enséñame a orar, maestro, enséñame a orar. Ahora, no es que los judíos no supieran orar. Los judíos tenían oraciones comunes. Los discípulos habían orado en la manera de la tradición judía. Y si piden a Jesús que les enseñe a orar, no es porque no oraban o no sabían hacerlo. Lo que realmente están pidiendo es aprender a orar como Él lo hace, como Él se acerca al reino de Dios, como Él habla de las cosas de Dios. Todo el mundo oraba, pero ninguno como Jesús en ese tiempo. Entonces había algo que trasciende en su estilo de oración. ¿Y sabes qué era? La comunión y la dependencia con su Padre. Tenemos como ejemplos, ya lo hemos visto en las parábolas, la parábola del fariseo y el publicano. Los dos ahí son un ejemplo de oración, pero uno va y en su oración habla de sí mismo, habla de sus obras, habla de de lo que él ha hecho, pero nunca se dirige hacia Dios, de cuánto depende de él. En la otra parte, ese es el fariseo. Y el publicano habla también de cómo se siente, ¿sí? Y eso sí muestra un corazón de humildad. Y también ahí en la parte esta del publicano nos muestra la humildad que se requiere también cuando estamos delante de Dios. Entonces, vemos que Jesús impacta a este discípulo que está ahí escuchándolo, que lo está viendo, ¿sí? Y aparte no es por la primera vez que lo estaba viendo, sino por lo que vemos y por lo que explicábamos, es Jesús tenía toda una forma de orar, tenía todo un estilo para orar, le dedicaba mucho tiempo a la oración. Y eso fue lo que le impactó. Entonces, cuando le dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo empieza Jesús? Fíjate, vamos ahí al versículo 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estos versículos del Padre Nuestro contienen, como podemos ver, adoración y luego el pedido de que el reino de Dios venga a nosotros. Cuando oramos esto, es necesario recordar que el mismo Señor pidió que rogáramos al Señor de las mies que envíe obreros a su mies, y también debemos pedir que se haga su voluntad. Vemos claramente en el ejemplo que dio el Señor sobre la necesidad de pedir por nuestro pan de cada día. En esto se refleja que la voluntad de Dios es que dependamos de Él en cuanto a nuestros objetivos y necesidades. Nuestra dependencia de Dios debe ser de día, en cada momento de nuestra vida. Hoy en día nosotros oramos, nosotros podemos hacer oraciones y Dios responde de diferentes maneras a estas oraciones. A veces Él nos deja por un largo tiempo estar intercediendo, estar orando por una misma cosa. A veces Él lo hace así. ¿Sabes para qué? Para probar nuestra fe y nuestra perseverancia. De vez en cuando Él a veces toma esta oración que nosotros ponemos en sus manos y la toma de una manera inmediata y nos da una respuesta. Pero a veces nos las deja para un tiempo prolongado. Y algo que debemos de cuidar es que no debemos de desesperarnos cuando Dios no da respuesta inmediata. Porque a veces no es Dios el que no responde, sino a veces es cómo nosotros estamos orando o cómo estamos pidiendo. Cuando en nuestra vida o en nuestro corazón hay un obstáculo que impide esa relación, esa comunión entre Dios y nosotros, hay una separación pequeña, o si no es que tan grande. Para que la oración pueda ser efectiva, para que la oración pueda llegar verdaderamente a Dios, para que la oración a veces pueda ser completamente respondida, sea a corto plazo o a largo plazo, no debe haber nada que obstruya, porque tú sabes, y si no lo sabes, yo te lo recuerdo, ¿sí? Te lo digo, el pecado, cuando hay un pecado, por muy pequeño, guardado en tu corazón y que no ha sido confesado, eso es lo que hace que haya una separación entre nosotros y Dios. Fíjate ahí en Isaías 59, versículo 2. Fíjate ahí nos da una enseñanza, dice, una advertencia, dice, ahí nos advierte de la gravedad al orar cuando hay pecado en nuestro corazón o hasta en nuestra mente. Dice ahí en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades, fíjate, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como podemos ver, aquí Dios nos está hablando de la importancia de la oración y la manera en que nos debemos presentar con Él cuando vamos a orar. Y vemos ahí cuando veíamos ahorita lo del Padre Nuestro, de eso, ahí podemos ver la forma en que Jesús nos está enseñando el qué y el cómo de la oración. O sea, cómo debemos orar, ¿sí? Y ahora aquí ahorita ya vamos a entrar a la parábola del amigo inoportuno, ¿sí? Ahí el Señor establece el equilibrio para enseñar el cuándo orar. Por eso quería llevarte yo primero como introducción a esto de la forma de pedir, la forma en que Jesús dice, cuando oren, ¿sí? Digan así. Ahora, y vamos allá, ahora sí vamos a entrar a la parábola del amigo, ahí en Lucas 5 al 8. Fíjate qué dice. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío
ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Vemos aquí que Jesús, al narrar esta parábola, está animando a sus discípulos a que ellos sean persistentes con la promesa de que recibirán lo necesario. ¿Sí? Por eso cuando le dice que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por la importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Dice, ustedes persistan. ¿Sí? Hay una promesa de que recibirán lo necesario. Dios no necesita de nuestra perseverancia, pero nosotros sí la necesitamos como un recurso de fe y de una dependencia total con Dios. O sea, la perseverancia en este sentido es una evidencia de la fe. O sea, si nosotros a la primera decaemos o desmayamos y decimos, no, el Señor creo que ya no, ni se acuerda de mí. O sea, entonces estás dudando. Entonces no tienes fe en que el Señor te escuchó. O sea, cuando empiezas ya a titubear, oraré o no oraré porque si el Señor estará ocupado. No, Él dice, toca, o sea, llama, el que llama se le abrirá. Por eso Él los anima y dice, ustedes sean perseverantes. A veces las respuestas de Dios no son favorables a lo que nuestro corazón anhela, pero Dios responde. Y Él es el que tiene los mejores planes, ¿sí? Y tiene las mejores soluciones a nuestros problemas. Y nosotros podemos saber y reconocer que Jesús, pues sí, no nos enseñó a cantar, por ejemplo, cuando le alabamos, ¿verdad? A veces, pues digo, unos no sabemos cantar y Jesús no nos enseñó a cantar, pero lo más importante fue que Él sí nos enseñó a orar. Y a orar para cuando querramos nosotros hablar con Él. Por lo tanto, te digo, la oración debemos de entender que es la base de la relación con Dios, porque en ella nos vamos nosotros a reconciliar o nos hemos reconciliado con Él a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Claro, todo esto es bajo la influencia del Espíritu Santo. La oración que nosotros podemos mantener, ¿sí? o la oración como nos mantenemos en comunión con Dios continuamente, debe de ser a lo que nos marca, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, orad sin cesar. O sea, no es a veces que le estés pide y pide. Digo, si hay necesidad, hay que pedirle a Dios. Pero el orar sin cesar es el estar hablando continuamente con Dios, el estar platicando continuamente con Dios. También por medio de la oración nosotros vamos a tener pues victorias en nuestra vida cotidiana. Y la oración que enseña el Señor Jesucristo, fíjate, ahí algo que debemos tener muy en claro, ¿no? Que la oración que enseña el Señor Jesucristo, o sea, no es una forma o una fórmula mágica o mecánica que se debe estar repitiendo automáticamente, sino es una conversación natural y normal entre nosotros y Dios. En el ejemplo de la parábola del amigo, ya lo vimos que es una persona que acude a la casa de su amigo, de su vecino, y por la hora que es la medianoche, ¿sí? Es lo que hace inoportuno con su demanda. Se podría decir que es molesto. Imagínate, tú ya estás durmiendo y alguien toca tu puerta porque necesita algo. A lo mejor te va a incomodar como al amigo este, pero a causa de su necesidad, insiste en golpear para que se le abra a fin de lograr el objetivo que él se propuso, que era el encontrar o el conseguir un pan o 3 panes para su visita. ¿Cuántas veces tú has llegado de viaje, como aquí lo dice en la parábola, llega un amigo de viaje con hambre, ¿sí? Y entonces va un amigo para que le invite a comer. Y este amigo no tiene nada y es el que sale a buscar. Pero bueno, también no es
de que bueno, porque la palabra así lo dice, digo, a veces hay quienes lo pueden interpretar así, que entonces yo tengo la libertad para poder ir y despertar a cualquier vecino o a mis hermanos para que me den algo de un alimento, porque a mí se me antojó, de un antojo. No. O sea, vamos a ver ahorita por qué da esta enseñanza. No es tan literal de que si tienes hambre o no tienes, o tienes necesidad de un alimento, ve y tócale al amigo a la medianoche y él te lo va a dar y tú insístele. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza es en cuanto a la forma de orar, en cuanto de cuándo debemos de orar, de cómo debemos de interceder por otros. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta parábola nos enseña, fíjate, que alguien puede acudir a nosotros en momentos no de una necesidad física o material. O sea, esta aquí nos da la enseñanza. ¿Sí? O sea, alguien puede acudir a nosotros, ¿sí?, en un momento de oscuridad de su vida o en su vida. El amigo viene a medianoche. Alguien acude a ti porque tiene una necesidad y no sabe qué hacer. Alguien tiene un problema y no sabe qué hacer. Alguien tiene algo, una adversidad tan fuerte y no sabe qué hacer. Se siente angustiado y requiere de tu ayuda. No de un pan material, ¿sí? No de un pan material, sino es de una cosa espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, ahí veíamos en Mateo, en Mateo 4:4, cuando le dijo Jesús y que le está diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de la boca de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, interceder por otros, orar por otros en la necesidad que tienen. ¿Sí? O sea, no solo de pan vive el hombre, no solo de las cosas materiales, sino la vida del hombre debe depender de su palabra, de la palabra de Dios. En esta Biblia está la vida para el hombre, la vida para este tiempo y la vida eterna también. Entonces, por ahí va la enseñanza del amigo, de la parábola del amigo. Cuando este amigo llega de noche, o un amigo te llega de noche a ti, ¿sí?, y te toca a medianoche, y te da un planteamiento de su adversidad, o te habla por teléfono de lo que está pasando, pues no le vas a decir, está bien, qué bueno que me avisaste, y bueno, ahí me avisas mañana qué pasó. No, sino es que tienes que actuar. Por eso él dijo, cuando el discípulo le dijo, Señor, enséñame a orar, y él le da la forma, ¿sí?, no la forma mecánica o la receta, sino es de cómo tenemos que acercarnos nosotros a Dios. Y lo más importante, que a veces no nada más es para que pidas para ti, sino es para que puedas interceder por otros. Entonces, mira, ahí vemos en toda la escritura, ¿sí?, dice ahí en Efesios 6:18 al 19, vamos ahí. Dice ahí en Efesios 6, 18, 19, dice, fíjate, en las escrituras, ahí nos exhortan, aquí esta epístola nos exhorta a hacer esto, de interceder por los santos y por otros y por uno mismo. Dice Efesios 6, versículo 18, dice, orando, ¿cuándo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, fíjate, perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Qué sigue diciendo ahí en el 19? Y por mí, ¿sí?, dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Esto es un desafío verdaderamente para poder lograr aquello que necesitamos mediante la insistencia en la oración. La recomendación es pedir porque da resultados. Llama porque la puerta se abrirá, dice la Escritura. Cuando tú intercedes por otro, fíjate, cuando tú intercedes por otro, Dios escucha tus ruegos, Dios escucha tus súplicas y Dios actúa conforme a su voluntad y a su propósito. Dios, déjame decirte que Dios sí responde. Por eso,
¿Dios oye las oraciones de sus hijos? Sí. ¿Y esas oraciones hacen milagros en la vida de las personas? Sí. Quizás no alcanzas a veces a ver tú el impacto de tus oraciones. ¿Cuántas veces tú te has levantado de noche? ¿Cuántas veces Dios te ha levantado más bien a orar por otros? Y a lo mejor tú no has visto el resultado, ¿sí? Porque tú estuviste orando por alguien que te pidieron que oraras y no lo conocías, pero a lo mejor ya no te enteraste qué pasó. Pero déjame decirte que Dios responde a tus oraciones. Dios sí está actuando cuando tú intercedes por alguien. Esta es la enseñanza de la parábola del amigo. Que nosotros aprendamos a orar, así como lo pone cuando le dice a su discípulo, enséñame a orar. Nosotros debemos de tomar características de esta oración del Padre Nuestro. ¿Sí? El reconocer que es nuestro Padre, el de reconocer que somos pecadores, el reconocer que necesitamos de Dios, el reconocer que necesitamos de su alimento espiritual, ¿sí? Reconocer también que nosotros debemos de ser cuidados por Él, que nos cuide Él del mal. Pero también, ya en la parábola del amigo, es que nosotros aprendamos también a orar intercediendo por alguien que necesita. Mira, quiero terminar con esto. Un ejemplo vivo de lo que la parábola del amigo me hizo recordar a mí y quiero compartirlo contigo esta mañana. Hace 7 meses aproximadamente, cuando salí positivo de COVID, ustedes saben que estuve internado aproximadamente 25 días y en agonía prácticamente. Hoy, gracias a Dios, estoy aquí pudiendo dar testimonio de esto. Me platicó mi esposa que muchos amigos, muchas personas, muchos hermanos en Cristo estuvieron intercediendo por mi sanidad, por mi familia, por mis hijos. Muchos hermanos en la fe estuvieron orando sin cesar, orando a la medianoche, orando de madrugada. Hermanos en Cristo ponían su alarma, ¿sí? Ponían su alarma de noche para ser despertados a las 3, 4 de la mañana para continuar orando por mí. Dios los escuchó. Dios me levantó nuevamente. Dios hizo un milagro en mi vida. Hoy te vuelvo a decir, gracias por tus oraciones. Esto es un ejemplo vivo de lo que nos enseña la parábola del amigo. Tenemos la obligación de orar por aquellos que necesitan de Dios, por aquellos que de noche, ¿sí?, tienen una necesidad y no saben qué hacer, por aquellos que están alejados de Dios, por aquellos que han conocido de Dios pero se han alejado, por aquellos que se han desviado de todo camino de la palabra, por aquellos que están sufriendo alguna pérdida el día de hoy por un familiar, por aquellos que están caminando de la mano de Dios, pero hay que orar por ellos para que permanezcan. Hay mucho por qué orar. Esta parábola nos está enseñando, sí hay que orar por nosotros, pero sobre todo también no hay que ser negligentes en nuestra oración. Hay que interceder y orar por los demás. Fíjate, dice ahí en Primera de Timoteo 2:1, capítulo 2, del 1 al 4, dice: exhorto ante todo. Pablo lo está diciendo ahí, y dice exhorto, o sea, te animo, te pido ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea, no es únicamente por creyentes, dice por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que nosotros estemos intercediendo por otros. A Dios le agrada que muchos vengan al arrepentimiento. A Dios le agrada que tus oraciones estén llenas de peticiones, de ruegos, de súplicas, pero también de acciones de gracias. Y termino diciendo el versículo 4, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tus oraciones, no a veces nada más dan un fruto o un resultado de sanidad o de paz. También tus oraciones, ¿sí?, pueden traer a muchas personas a los pies de Cristo. No tú, no tus oraciones directamente, pero a través de tus oraciones Dios actúa. Dios sí nos va a dar respuesta. Hoy te pido esto. Hoy es lo que debemos de recordar. Nosotros debemos estar intercediendo como iglesia, estar intercediendo como creyentes por todos los hombres. Dice aquí, te repito, te exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque sabemos que tu voluntad siempre se haga en nuestras vidas, para que tu voluntad siempre nosotros estemos sujetos a ella y para que nosotros podamos comprender qué es los planes que tú tienes, podamos comprender y entender y aplicar en nuestra vida, Señor, la oración por otros. Ayúdanos a depender más de ti. Enséñanos siempre, bendito Padre, a estar siempre sujetos a ti, a que tu voluntad se haga siempre y no la nuestra. Que los intereses personales que tenemos queden por debajo, Señor, de tus intereses. Que tus intereses, Señor, siempre tengan prioridad en nuestra vida. Ayúdanos y también te decimos, enséñanos a orar, porque, Señor, a veces en las oraciones divagamos o a veces nos perdemos. Pero gracias porque sabemos que tú en tu palabra nos dejas enseñanzas. Ayúdanos a recordarlas cada día. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que siempre nos ayude a recordar lo que tú nos has enseñado, lo que tú nos has dejado plasmado en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros, animándonos a no desmayar siempre en oración, a ser perseverantes, porque sabemos que tú nos escuchas y tú nos das respuestas. Gracias, bendito Padre. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, para honra y gloria de Dios. Y en tu fidelidad
En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, hoy por el mensaje que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que siempre escuchas nuestras oraciones, que siempre escuchas nuestros ruegos, pero también sabemos, Padre, que tú siempre respondes a ellas conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que sabes que es mejor para cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces nuestras vidas, conoces nuestra situación, y tú sabes, Señor, siempre darnos lo mejor para nuestras vidas, aun cuando pareciera para nosotros que no lo es. Sabemos, Señor, que tú no te equivocas, porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú eres nuestro Creador y eres nuestro Dios y nuestro ayudador. Y gracias, Señor, sabemos que todo lo que nos sucede y nos pasa, Señor, viene de tu mano, y que todo es, Señor, para tu gloria y para tu honra. Hoy, Señor, te agradecemos, porque, Señor, sabemos que escuchas nuestras oraciones y que conforme a tu voluntad siempre responderás. Gracias, Señor, por nuestro hermano que hoy nos comparte tu palabra. Bendícelo grandemente a él, a su familia. Bendice tu iglesia, Señor. Y Padre mío, pues gracias. Gracias por escucharnos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.